he tomado el Santo Evangelio de hoy para el sermón, aunque me hubiese gustado hablarles en gran manera de Ana, porque necesitamos muchas personas aquí como Ana, no que se alejen del templo, sino que vuelvan y se queden y sirvan en el templo. Pero quiero tomar Gálatas, la epístola de hoy, y voy a repetirla nuevamente para todos ustedes. Haré una corta introducción y me voy a fijar en los versículos 8 al 11 y lo leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Palabra de Dios. Mira, último día del año, último domingo del año, última misa del año. Y yo llegué de viaje y yo estaba pensando en mi cerebro, aún cuando conducía mi carro, yo pensaba: ¿yo qué voy a hablarles? ¿Yo qué voy a predicar el Evangelio? Sí. Pero para este último año quiero hacer algo diferente, algo atípico en mí. La epístola de hoy nos habla de que Dios nos redimió. La epístola de hoy nos dice que Dios nos compró. Redimir, comprar. Hay una palabra en griego que usamos que es agorazo. Dios te compra del mercado de esclavos y no solo te compra, es exagorazo, otra palabra que podría utilizar ahí de pronto, te saca de circulación. No te compra para que sigas siendo esclavo. Te compra y te da la carta de libertad. Y como cuando a un esclavo se le daba la carta de libertad, había que sellarla, firma y sello, para que quedase válida esa libertad. El Espíritu Santo fue dado a nosotros como ese sello, como esas arras de que fuimos comprados por Dios y nos dio su libertad y nos selló como su propiedad a la vez. Nos dio la adopción de hijos y nos hizo herederos junto con Cristo. Pero es interesante que aún dentro del mismo pueblo que se llama cristiano, para estos días vuelven a surgir agüeros. Y hablo de cristianos tanto católicos romanos como evangélicos. Y quieren buscar algo trascendental, algo más allá. Y casi que los unos consultan horóscopos, piden magos, y los otros pues hacen otros ritos extraños también. Hacen ritos ambos diferentes. Y es que la tentación de buscar la justificación ante Dios por obras propias, por obras que podría llamar legalistas, y no por su gracia, es constante, aún entre los nuestros. Hay tradiciones entre muchos de nosotros que ni siquiera
pertenecen al cristianismo. Bueno, muchos ya compraron sus cucos o calzones amarillos, otros lavaron los viejos que tenían, otros están preparando la maletica para darle la vuelta a la manzana y traer prosperidad y viajes. Otros hablan de un vino en especial o de uvas, qué sé yo, hay tantas cosas. Y Pablo escribió en Gálatas una defensa de la gracia contra nuestra propia justificación, contra nuestras propias obras, contra nuestro propio legalismo. En estos versículos se enseña que el legalismo o la autojustificación es en efecto regresar a la religión pagana o a la religión de la ley. Y en este año que termina, sería bueno que reflexionáramos sobre esto. En este año que termina, sería bueno hacer un balance y mirar así, de verdad en nosotros está la religión de la ley, que es todo lo que tenemos que hacer, o la religión cristiana, confesional, que es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Miremos entonces el peligro de autojustificarnos y que sea nuestra meditación para nosotros en esta mañana, última mañana de este año, último día de este año. El peligro de autojustificarnos. Primer punto. Muchos hablan de que usted debe tener una relación personal con Dios, que usted debe nacer de nuevo, que debe buscar una relación personal con Dios. Pero la relación personal con Dios que Cristo provee, la verdadera relación personal con Dios que Cristo proveyó para usted, nos libra de los principios elementales del mundo. Nos libra de los principios elementales del mundo y de la religión de la ley. ¿Por qué? Miremos el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es una época donde muchos de nosotros vuelven a surgir agüeros, mitos y tradiciones. Los que no conocen a Cristo intentan evitar la condenación de Dios por cumplir con ciertas prácticas que se imaginan que agradan a Dios. Por cumplir con ciertas normas que ellos creen que están agradando a Dios. Pero también nosotros, que hemos sido librados del diablo, que hemos sido librados del pecado, de la muerte y de nosotros mismos, incurrimos en ciertas prácticas y creemos que estas prácticas agradan a Dios. Para muchos de nosotros también se nos vuelve una práctica el que peca y reza empata. Muchos de nosotros en la semana nos olvidamos de Dios y el domingo creemos que agradamos a Dios con venir a la iglesia. Y de hecho a veces el santo sacramento del altar se nos vuelve más una rutina y una práctica en muchos de los nuestros que el gran consuelo de la fe, el perdón de los pecados y el renovar nuestra vida en Cristo. Porque salimos de aquí y vamos a volver a hacer las mismas cosas que venimos haciendo vez tras vez. Estamos terminando el año. Sería bueno que replanteáramos esto. La relación personal con Dios que Cristo provee nos libra de los principios elementales del mundo, ya que esta es básicamente una religión que se centra en uno mismo.
cuando estamos centrados en nosotros mismos, no podemos agradar a Dios. El hombre por naturaleza, por su naturaleza pecaminosa, es egoísta. Siempre intenta agradarse a él primero. Siempre intenta salir él primero. En todo. En todo. En los principios mundanos vemos que, bueno, hay una empresa y voy a colocar a mi familia y vamos a sacar a mi familia adelante. No estoy diciendo que sea malo. Pero aún en las iglesias independientes ve uno esto. El hombre fundó la iglesia y monta a sus hijos como... Eso muestra nuestra naturaleza queriendo centrarse en nosotros mismos. Y no podemos agradar a Dios. Pero cuando Dios provee en Cristo la verdadera relación con Él, Cristo nos muestra que Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que merecemos, y nos libra de la esclavitud, nos libra de la ley, de requisitos imposibles para agradar a Dios. Aún muchas veces nuestra religión se vuelve una religión de la ley, porque tenemos que hacer, tenemos que producir por nosotros mismos. Pero la religión cristiana confesional, Cristo nos muestra que Dios nos amó e hizo todo por nosotros, que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Que nosotros amamos a Dios, respondemos a Dios por amor, porque Él nos amó a nosotros. Bueno, así dice el texto de Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Cuando es Dios quien provee esa verdadera relación, nos libra de estos principios de la religión de la ley, de autojustificarnos. Segundo, el que busca quedar bien con Dios por cumplir la ley, por cumplir reglas, ha regresado a la esclavitud anterior. El apóstol Pablo está confrontando una situación bastante difícil y dolorosa con su iglesia. Y dice el versículo 9 y 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. A veces nosotros mismos nos volvemos tan legalistas que si las cosas no se hacen así, no están bien hechas. A veces nos volvemos tan esclavos de nosotros mismos que si mi palabra no se cumple, no se hizo nada. Cuando convertimos la vida cristiana en una serie de reglas de las cuales depende el favor de Dios, hemos regresado a la esclavitud anterior, a la religión de la ley. Bueno, muchos de los nuestros son bien fuertes en esto y no admiten otras cosas. Cuando convertimos nuestra vida cristiana en nuestra propia santidad, cuando hemos formado nuestras propias reglas y parámetros, cuando nos hemos creído ya más santos y puros que los demás, nos hemos vuelto esclavos de nosotros mismos, ¿cierto, Laura? El motivo de nuestro servicio debe ser esa nueva naturaleza que Dios proveyó para nosotros. Es esa nueva naturaleza que Cristo nos da, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la gratitud y el amor que tenemos hacia Dios, ese amor que Él nos mostró a nosotros en Cristo, que a pesar de ser miserables pecadores, que a pesar de ser impuros, impíos, que a pesar de ser esclavos ahí del pecado, Cristo nos compró, nos redimió. A Cristo no le importó su pecado. Pues así lo dice la carta a los Corintios, no teniendo en cuenta sus pecados. Te eligió para salvarte desde antes de la fundación del mundo. La religión cristiana es de amor, de gratitud hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros. Es un buen tema para meditar en este último domingo del año, para iniciar diferente. Porque, como dice el versículo 10, prácticas religiosas, pías, como días especiales, como el leccionario que nosotros manejamos, lecturas de la Biblia, oraciones, bien sea escritas o espontáneas, son buenas, sirven para crecer en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza, en esta nueva relación, pero no para cumplir un contrato. Son buenas para nuestra disciplina, pero no para cumplir un contrato. Se nos está terminando se terminó el año. Ya se acabó el año. ¿Qué planes y qué informes presentamos? El peligro de nuestra autojustificación. Pero miremos nuestro tercer punto. La proclamación de la gracia de Dios es vana para el que se autojustifica. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En otra versión diría, me temo de ustedes que todo mi trabajo fue perdido, que todo lo que yo hice no sirvió. A veces los pastores nos sentimos así. Yo ya veo que Pablo también lo sufrió. Todo pastor va a pasar por esto también, y toda iglesia también va a pasar por eso. Pero la proclamación de la gracia de Dios es vana para el que se autojustifica, para el legalista. Cristo proclamó una religión distinta a todas las otras religiones, antes o después de Él. Cristo proclamó una religión distinta. Cristo proclamó la religión de la gracia de Dios. Cristo proclamó la religión mostrando lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Sí, a veces es desanimante que no tengamos un equipo con quién o con qué trabajar. A veces es desanimante ver el apoyo. Perdí la palabra que iba a decir. Bueno, digamos el apoyo que no tuvimos durante el año. Pero Cristo proclamó una religión distinta a todas las otras antes o después de Él. Y es por amor a Dios que nos congregamos, porque Él nos amó primero. Es por gratitud a Dios, porque siendo aún perdido, como dice un viejo disco evangélico, una llaga podrida era mi vida. Es un ranchero mexicano. Y Dios vino a mi encuentro. Dios vino a mi encuentro en Cristo. Cristo
se hizo maldito por nosotros, porque cuando vino el tiempo, el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Una religión diferente a otras, un Dios que sale a tu encuentro, un Dios que se sacrifica por ti, un Dios único y verdadero, que no miró quién eras tú, una gracia incondicional que te salvó a pesar de lo malo que eras y te dio una nueva vida. Estimada iglesia, el que adopta la meta y los métodos de las religiones humanas no ha entendido la verdad más básica del Evangelio de Cristo. El que se le volvió su religión una tradición más dentro del catolicismo, no ha podido entender la verdad básica del Evangelio de Cristo. Y vez tras vez lo vamos a ver de aquellos que el luteranismo se les volvió una tradición, el venir, la liturgia, pero nunca han comprendido el Evangelio de Cristo, que cuando estábamos perdidos, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando merecíamos el infierno, que todavía existe, que merecíamos el infierno, Dios amó tanto a su iglesia, Dios amó tanto a sus elegidos, Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por ellos. Gocemos de la libertad que Cristo nos trajo. Gocemos de la religión cristiana confesional que Cristo nos predicó. Vivamos en la libertad de servir a Dios y no en la esclavitud del servicio obligatorio, de la autojustificación, del legalismo. Y que la paz de Cristo more en nosotros. Amén.